Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La aclamada serie de Canal D, Usag Seir, impresionó profundamente a la audiencia con su episodio número 21. En este episodio pasaron a primer plano los dramas vividos por los personajes, las tensiones al interior de la familia y los desarrollos sorprendentes. Aquí están los detalles de este inolvidable episodio. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Denise Xian se perdió en el arroyo. Xian y Kaya saltaron al agua sin dudarlo para buscarlo. Kaya fue la primera en salir del agua, seguida por Xian, que llegó hasta Alia con Denise en sus brazos. Xian y Alia llevaron a Denise al hospital para un chequeo. Mientras examinaban a Denise, Alia dio las gracias tardíamente a Xian. La decisión de Denise de dirigirse a su tío, quien la salvó, como padre ahora hace que los sentimientos de Alia y Xian se confundan. Denise pasó la noche con su madre a un lado y su padre, a quien había elegido, al otro. La Mia, cuyas náuseas aumentaron, se sintió confundida por lo que dijo Fikrille, y fue al médico y pronto se enteró de que estaba embarazada. Demir, quien sacó a Serrin por su cumpleaños, la llevó al lugar donde estaba Kaya. Kadir detuvo a Kaya, que vio a la muchacha que amaba y a Demir de la mano. Incapaz de permanecer indiferente por más tiempo ante lo que veía, Kaya se puso de pie enojado. Queriendo evitar que Kaya saliera lastimada, Serrin abrazó fuertemente a Demir y lo empujó lejos de ella. Serrin, que ya no podía soportar lo que Demir había hecho, lo apuñaló para vengarse de Demir con el odio que había crecido en su interior. Denise dejó la bomba en medio de la mesa del desayuno, y dijo que durmió con su madre y su padre esa noche. Sadakat le ordenó a Xian que moviera los hilos sobre Ugur. Fikrille, cuyo tratamiento fue completado, fue dada de alta del hospital. Al enterarse de que su madre rechazó el tratamiento, Alia recurrió a ella para ofrecerle el apoyo de Xian. Mientras Alia estaba pensando en alojar a Fikrille en un hotel, Xian dijo que sería mejor que viniera a la mansión. Cuando Sadakat ve a Fikrille en la mansión, sufre un colapso nervioso y Xian se encarga de calmar las cosas. Fikrille, después de pensarlo mucho, le preguntó a Alia cómo murió Boran. Mientras la conversación madre-hija fue interrumpida por la llegada de Denise, Alia advirtió a Fikrille que se mantuviera alejado de su hijo. Al ver a su nieto con Fikrille, Sadakat una vez más sucumbió a su ira. Alia se vengó de su suegra, a quien había advertido muchas veces, presentándole a Denise a Fikrille. Errol, quien llamó a Nare a su oficina para hablar sobre los detalles del caso de divorcio, solo tenía una petición para ella: controlar sus emociones. Nare, que no podía renunciar a Sajin, habló con su hermano. Después de ver las fotos en la habitación de Denise, Fikrille junta las piezas y está seguro de que Boran fue asesinado. Al enterarse de dónde se escondía Ugur, Sadakat fue a la dirección que le dio Hassan sin perder tiempo. Fikrille, que presenció la conversación entre Sadakat y Hassan, le informó a Alia lo que había oído. Incapaz de alcanzar a Xian, Alia toma medidas para detener a Sadakat. Nare encontró una manera de llegar a su hermano y le informó lo que había sucedido. Mientras Alia intentaba evitar lo que estaba a punto de suceder, Ugur aprovechó la confusión momentánea y tomó a Sadakat como rehén. Xian acudió en ayuda de las dos mujeres y Ugur logró escapar. Xian y Alia, que lograron reducir la distancia entre ellos, fueron malcriados por la llamada telefónica de Mai. Xian contestó el teléfono junto a Alia, y le advirtió que no volviera a llamar a su exnovio. La aldea de Albora comenzó a prepararse para la circuncisión masiva. Al enterarse de que su nieto aún no había sido circuncidado, días antes de la ceremonia, Sadakat decidió organizar una gran boda. Nare, que encontró una excusa y abandonó la mansión con Alia, fue a encontrarse con Sajin, sin saber que Oscar la estaba siguiendo. Los momentos románticos de Nare y Sajin terminaron con la llegada de Sadakat.
De un lado, Oscar y su madre, y del otro, Sajin. Atrapada en el medio, Nare eligió el amor al que no había podido renunciar durante años. Fikrige comenzó el tratamiento. Alia no dejó sola a su madre mientras recibía quimioterapia. Sadakat llamó a Sian y le informó que Sajin había secuestrado a Nare. Al mismo tiempo, Sajin llevó a Nare a la mansión y la llevó ante su madre. Sian fue a la mansión de Sajin, habló con él y lo convenció de llevar a Nare a casa. El día esperado ha llegado. Albora Manson acogió la ceremonia de circuncisión de Denise. Lo que había experimentado desde el primer día que llegó a la mansión, las acciones de Sian y la felicidad de su hijo hicieron que Alia tomara una decisión. Alia, sintiéndose tan cerca de Sian por primera vez, tomó su mano. Los momentos de alegría se vieron interrumpidos por la visita inesperada de Mai. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.